Buenos días, mis queridos hermanos. Estamos felices y contentos una vez más en este sábado maravilloso donde venimos a encontrarnos con el dueño de nuestras vidas. Ese dueño de nuestras vidas es el Padre Yahweh. Bienvenidos todos en esta mañana y vamos a tener un hermoso tema con nuestro hermano Moisés. Bienvenidos todos y adelante, el tiempo es suyo, Moisés. Muy buenos días, mis queridos hermanos, feliz sábado. En esta mañana vamos a tratar un tema muy interesante que trata sobre el alimento para la mente. Primero vamos a ver un subtítulo aquí que nos dice uso sabio versus abuso. Dios nos concede talentos para que los aprovechemos sabiamente, no para que abusemos de ellos. La educación es tan solo una preparación para las facultades físicas, intelectuales y morales, para el mejor cumplimiento de todos los deberes de la vida. La lectura impropia imparte una educación falsa. El poder de resistencia, la fuerza y la actividad del cerebro pueden ser reducidos o aumentados de acuerdo con la manera en que se emplean. Aquí primeramente vamos a ver qué tipo de alimento debe ser para nuestra mente, qué tipo de lectura tenemos que leer para nosotros poder tener una mente activa. Aquí, como nos dice, según lo que leamos va a ser, digamos, el funcionamiento de nuestro cerebro, de acuerdo a lo que le demos de comer. Como por ejemplo, aquí nos da un ejemplo que es como si nosotros comemos frituras, vamos a estar mal de salud, mientras si comemos frutas y vegetales vamos a estar bien. Así mismo es con la mente. La lectura pura y saludable será a la mente lo que el alimento saludable es al cuerpo. De este modo llegaréis a ser más fuertes para resistir la tentación, formar hábitos correctos y obrar de acuerdo con principios rectos. Ahora también vamos a ver otro subtítulo que es también bastante importante, que trata sobre guardar las avenidas del alma. Primero aquí nos dice que para poder evitar las tentaciones, como decía el subtítulo, es cuidando nuestras avenidas del alma. Lo que nos dice es cuidando lo que leemos, lo que vemos y también lo que oímos. Tenemos, sin embargo, algo que hacer para resistir a la tentación. Los que no quieren ser víctimas de los ardides de Satanás deben custodiar cuidadosamente las avenidas del alma. Deben abstenerse de leer, ver u oír cuanto sugiera pensamientos impuros. No se debe dejar que la mente se espacie al azar en todos los temas que sugiere el adversario de las almas. Como hemos escuchado también un dicho que dice mente vaga, taller de Satanás. O sea, aquí también nos dice que debemos mantener la mente ocupada. Si no es haciendo oficios, digamos, si estamos en un momento desocupado, es mejor ponerse a leer, nos dice. Dice el apóstol Pedro: por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, no conformados con los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación. Esto podemos encontrar en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 13 al 15. Ahora también busquemos en nuestras Biblias Filipenses 4:8. Primero que le encuentre, que dé lectura.
Por lo demás, hermanos, todos los que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, aquí este verso bíblico nos habla que, como decía, mantener nuestra mente ocupada en cosas buenas, o como se dice también, ocupada en la palabra de Dios. Esto requerirá ferviente oración y vigilancia incesante. Habrá de ayudarnos la influencia permanente del Espíritu Santo, que atraerá la mente hacia arriba y la habituará a pensar solo en cosas santas y puras. Debemos estudiar diligentemente la palabra de Dios. Ahora también busquemos en nuestras Biblias el libro de Salmos 119, verso 9 y 11. Salmos 119, verso 9 y 11. Salmos 119, verso 9 y verso 11. El 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, aquí nos dice también que todo va de la mano, entonces, nuestros pensamientos, lo que oímos. También más adelante vamos a ver también hasta las conversaciones que tenemos, lo que tiene que ver también con nuestra mente. El carácter se revela por la elección de la lectura. La naturaleza de la experiencia religiosa de una persona se revela por el carácter de los libros que escoge para leer en los momentos desocupados. Para tener un estado mental sano y principios religiosos firmes, los jóvenes deben vivir en comunión con Dios mediante su palabra, al señalar el camino de la salvación por medio de Yahshua. La Biblia es nuestra guía hacia una vida más elevada y mejor. O sea, aquí también nos explica que según lo que leemos va a ser nuestro comportamiento y también nuestro carácter. Por eso, para leer algo en nuestros momentos desocupados, tenemos que saber qué libro leer y escoger, porque según eso vamos a seguir formando nuestro carácter. Al señalar el camino de la salvación por medio de Yahshua, la Biblia es nuestro guía. La Biblia es nuestro guía hacia una vida más elevada y mejor. Contiene la historia y las biografías más interesantes e instructivas que se hayan escrito, todo lo que han pervertido su imaginación. Con la lectura de novelas hallarán que la Biblia es el más interesante de los libros. O sea, aquí nos dice que si vamos a leer algo, nos dice que principalmente también sea la Biblia. También podemos leer otros libros más, como por ejemplo El Espíritu de Profecía. Ejemplo del tema que estoy dando es del libro Mente, Carácter y Personalidad. Como también ejemplos de la Escuela Sabática, que es el de Profetas y Reyes, y así sucesivamente. Algunos libros confunden la mente. Aquí nos explica que aunque hay unos libros que sí nos den un buen ejemplo, o sea, para ayudarnos a cambiar nuestros caracteres, aunque no sean bíblicos, igualmente hay que tener cuidado con lo que leemos. Por ejemplo, hay libros que aparentemente nos dan una historia que nos ayuda a estar en mejor contacto. Aquí nos dice hasta, incluso nos dan ciertas partes de la Biblia, pero más adelante también nos pueden confundir. Muchos de los libros apilados en las grandes bibliotecas de la tierra confunden la mente más de lo que ayudan a la comprensión. Sin embargo, los hombres gastan grandes sumas de dinero
para comprar tales libros y años en estudio, cuando tienen a su alcance un libro que contiene las palabras del alfa y la omega de la sabiduría. El tiempo gastado en el estudio de estos libros podría ser mejor aprovechado en obtener un conocimiento del que es vida eterna si lo conocemos bien. O sea, aquí nos dice también ese tiempo que usamos para leer otras cosas que No tiene mucha importancia. no tienen importancia, si lo usáramos para estudiar la Biblia y prepararnos para el tiempo del fin, pudiéramos estar más preparados y también ayudar a preparar a las demás personas. Entendimiento confundido. Cuando se pone a un lado la palabra de Dios por libros que apartan del Señor y confunden el entendimiento acerca de los principios del Rey de los cielos, la educación impartida es una perversión del vocablo. A menos que el estudiante reciba alimento mental puro y cabalmente limpio de todo lo que se llama educación superior y esté impregnado de incredulidad, no puede conocer verdaderamente a Dios. Únicamente los que cooperan con el cielo en el plan de salvación pueden saber lo que significa en su sencillez la verdadera educación. O sea, aquí también nos explica, ejemplo, en los colegios, también en las escuelas, enseñan cosas prácticamente para que uno se haga ateo, y hay que tener mucho cuidado con eso. También en las universidades, la mayoría, como se ha visto, la mayoría de ciertos profesores saben ser ateos, y eso también algunas personas, digamos, creen en Dios y ya van yendo a las universidades y ahí se confunden. Ejemplo, la teoría del Big Bang. Ahí están, digamos, tachando la creación que dice en Génesis. La lectura superficial produce una imaginación enferma. A muchos de nuestros jóvenes el Señor ha dotado con facultades superiores. Les ha dado los mejores talentos, pero sus facultades han sido embotadas, sus mentes confundidas y debilitadas, y por años no han crecido en la gracia y el conocimiento de las razones de nuestra fe, porque han complacido su gusto de leer cuentos. Tienen tanta dificultad de controlar el apetito de esas lecturas superficiales como el ebrio lo tiene para controlar su deseo de bebidas embriagantes. O sea, aquí también, como decía, nos dice que ahora la mayoría de jóvenes no nos centramos a leer cosas, o sea, sobre la palabra de Dios, más nos dedicamos a leer historias ficticias. Ejemplo, como decir, un ejemplo, algunos, como las películas de Disney, cosas así, cosas que son fantasía. Y no nos podemos concentrar, digamos, porque hay ciertas historias que, aunque algunas no son bíblicas, pero sí nos saben ayudar también, sí nos ayudan. Por ejemplo, hay otras que no, más nos van a confundir. Harry Potter. Ejemplo es. Ejemplo, algunos jóvenes van a buscar en las librerías sobre magia, y más no sobre la palabra. Ahora vamos a ver también los libros que debilitan la mente. Las novelas de amor y las historias frívolas y excitantes constituyen otra clase de libros que son una maldición para todo lector. Puede el autor insertar una buena moraleja, pero también puede entremezclar en su obra sentimientos religiosos. Sin embargo, en la mayoría de los casos es Satanás que se disfraza de ángel de luz para regañar y seducir con más facilidad. El espíritu es afectado en gran medida por las cosas que se nutren. O sea, aquí nos dice, como decía, hay ciertos libros que, por ejemplo, los jóvenes también buscan libros sobre novelas, aquí nos dice novelas de amor o historias frívolas. O también aquí nos dice otra clase de libros que suelen ser para nosotros una maldición, porque nos centramos más en esa historia que en las mismas historias que están en la Biblia, que hasta nos van a servir incluso un 100% más que las otras. También nos dice que las personas que leen ese tipo de historias
también dice que viven en un mundo irreal. Como por ejemplo, hay personas, esos que ven, la mayoría de jóvenes que ven los animes. Esos animes que, ejemplo, que salen que tienen poderes, ejemplo como decir Dragon Ball. Eso de ahí, eso también puede confundir a las personas. O también, como decíamos, Harry Potter, eso a la gente lo hace vivir en una fantasía, más no en la realidad que estamos viviendo. Viven en lo irreal y no tienen el menor deseo de escudriñar las escrituras para nutrirse del maná celestial. Su mente se debilita y pierde su facultad de considerar los grandes problemas del deber y del destino. La ficción y los pensamientos sensuales. El alimento mental que les gusta es contaminador en sus efectos y conduce a pensamientos impuros y sensuales. He sentido sincera lástima por estas almas al considerar todo lo que pierden por descuidar las oportunidades de obtener el conocimiento de Yahshua, en quien se concentran nuestras esperanzas de vida eterna. O sea, aquí nos dice este tipo de historias más nos alejan de lo que realmente debemos prepararnos, porque después, cuando ya toque el tiempo del fin, no vamos a saber qué hacer, mientras que si estudiamos vamos a poder resistir, como decían antes, las tentaciones y también a poder estar más en unión con Dios. Ebrios mentales. Los lectores de cuentos frívolos y excitantes se incapacitan para los deberes de la vida práctica. Viven en un mundo irreal. He observado a niños que quienes se habían permitido hacer una práctica de la lectura de tales historias, en su casa o afuera de ella estaban agitados, sumidos en sueños y no eran capaces de conversar, sino sobre los asuntos más comunes. La conversación y el pensamiento religioso eran completamente ajenos a su mente. O sea, aquí también, como decían antes, la buena lectura para nosotros es como el alimento para el de nosotros poder vivir. Si consumimos, digamos, lectura que no es buena, o sea, lectura que es de fantasía o que nos desvía de la palabra, vamos a desviarnos y no vamos a concentrarnos en lo que realmente debemos concentrarnos. Complacencia excesiva que es pecado. La complacencia excesiva en el comer, el beber, el dormir o el mirar es pecado. El funcionamiento saludable y armonioso de todas las facultades del cuerpo y la mente resulta en felicidad. Las facultades de la mente deberían ejercitarse en temas relacionados con nuestros intereses eternos. Esto favorecerá la salud del cuerpo y la mente. Aquí nos dice también que no todo en exceso es bueno. Ejemplo, aquí como nos da los ejemplos de si comemos demasiado también es malo porque nos ponemos obesos. Beber demasiado también, y el dormir y también incluso el mirar, como decía que en antes también, que debemos cuidar nuestras avenidas del alma. El recargo de la mente. Al alumno que desea realizar en un año el trabajo de 2 días, no se debe permitir salir con la suya. Pretender realizar un doble trabajo significa para muchos recargar en exceso la mente y descuidar el ejercicio físico. También, por ejemplo, cuando vamos a explicar sobre un tema y digamos prácticamente a las personas cuando vamos a predicar les decimos solo un resumen, o si no lo dejamos a medias y al otro sábado seguimos con otro tema. Y después así también nos podemos confundir y también nos vamos a recargar la mente y no vamos a entender nada. Por eso aquí nos dice que es mejor seguir estudiando, aunque se demore, pero que sea poco a poco y que lo podamos entender. Es como, por ejemplo, cuando vamos a comer algo. Si nosotros comemos apresuradamente, no nos vamos a llenar ni vamos a poder, digamos, asimilar
digamos, la comida. No vamos a disfrutarla como realmente debería ser. Investigar también el alimento de las conversaciones. Es lo mejor para cada alma investigar cuidadosamente qué alimento mental se le ofrece para comer. Cuando los que viven para hablar vienen a usted, armados y equipados para decir, cuenten y nosotros les contaremos. Deténgase y piense si la conversación dará ayuda espiritual, eficiencia espiritual, para que en comunicación espiritual pueda usted comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Busquemos en nuestras Biblias Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Primero que lo encuentre, que dé lectura. Acérquense a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios. O sea, también estas palabras nos quiere decir que aunque seamos, como decir, raros para el mundo, para Dios también somos una joya preciosa y escogida. Y también otro ejemplo, como decía aquí, investigar también el alimento de las conversaciones. Cuando nosotros nos pongamos a conversar, aquí nos dice que no tenemos que ser, aquí nos dice, no hemos de ser charlatanes o chismosos o cuenteros, no hemos de dar falso testimonio. O sea, si vamos a conversar de algo, o sea, si es de alguien, conversar en bien. Y también, o sea, nos dice no estar, digamos, metidos en chisme o andar hablando mal de otras personas. O incluso aquí también nos dice conversaciones, Dios nos prohíbe ocuparnos en conversaciones frívolas o necias, o también hacer chistes o bromas, o en hablar palabras vanas. También nos dice que, como sabemos que cada palabra Dios nos va a juzgar. Ejemplo, por las malas palabras, por dar mal testimonio de una persona, o sea, dañarle la reputación a una persona. Recuerde que usted tiene valor ante Dios. No permitan que las conversaciones vulgares o necias o principios equivocados constituyan su experiencia cristiana. Porque también recordemos que con las personas que nosotros nos rodeemos va a ser también nuestro carácter. Por lo que leamos, por lo que vemos, eso es lo que nos va a hacer y ir construyendo nuestra personalidad y nuestro carácter. Una mujer cuya visión pervirtió el corazón. O sea, aquí lo que vamos a ver ahorita es un ejemplo que nos da la hermana Elena de Juárez. La hermana, aunque posee excelentes cualidades naturales, está siendo alejada de Dios por sus amigos y parientes incrédulos, quienes no aman la verdad ni tienen simpatía por el sacrificio y la negación propia, que debe hacerse por amor a la verdad. La hermana no ha sentido la importancia de separarse del mundo como ordena el mandato de Dios. La visión de sus ojos y la audición de sus oídos han pervertido su corazón. O sea, aquí nos da un ejemplo de que lo que también nos puede pasar a nosotros si nos alejamos de la palabra de Dios. Como aquí dice, como decía también, las personas que están en nuestro alrededor pueden influir mucho en nuestra forma de ser. Como por ejemplo aquí nos dice nuestros amigos o también nuestros parientes. También aquí, como decía, aquí nos dice lo que vemos y también lo que oímos es lo que también puede hacer que nuestro corazón se pervierta. Sonidos, espectáculos e influencias que desmoralizan. ¿Tenéis motivos por experimentar profunda solicitud?
por vuestros hijos, quienes han de hacer frente a tentaciones a cada paso que den hacia adelante. Les resulta imposible evitar el trato con malas compañías. Ven espectáculos, oyen sonidos y están sujetos a influencias que tienden a desmoralizarlos y que a menos que estén cabalmente guardados, lograrán imperceptible pero seguramente corromperles el corazón y deformar su carácter. O sea, también este mensaje es para el tiempo de ahora, para los jóvenes. Aquí nos dice que según también los amigos que escojamos va a ser también nuestro carácter. Por eso tenemos que escoger bien nuestras amistades. Tenemos que escoger a personas que estén, digamos, en los caminos de Dios y que no nos alejen. Algunas asociaciones son como veneno lento. Si mi voz pudiera llegar a los padres por todo el país, les advirtiera que no cedieran a los deseos de sus hijos en la elección de sus compañeros o asociados. Pocos se dan cuenta los padres que los jóvenes aceptan mucho más fácilmente las impresiones perjudiciales que las impresiones divinas. Por lo tanto, sus asociaciones deberían ser las más favorables para el crecimiento de la gracia y para que la verdad revelada en la palabra de Dios se establezca en su corazón. Si los niños están en aquellos cuyas conversaciones tratan de cosas sin importancia y terrenales, sus mentes bajarán a ese mismo nivel. Si oyen burlas acerca de los principios de la religión y se menosprecian nuestra fe, y si se dejan caer en sus oídos objeciones sutiles a la verdad, estas cosas se fijarán en sus mentes y moldearán sus caracteres. O sea, aquí como decía, este mensaje es para el tiempo de ahora. O sea, si los jóvenes pasamos, digamos, con grupos de amigos que se burlan de la palabra de Dios, porque, por ejemplo, en ciertos colegios cuando van de otras denominaciones, de otras iglesias, a regalar esas Biblias chiquititas del Nuevo Testamento, hay ciertos estudiantes que van y a veces hasta la botan o la pisotean la Biblia. Por eso aquí nos recomienda, si hay ese tipo de amistades, es mejor alejarse. Porque, como decía, eso es lo que va a moldear nuestro carácter. Si sus mentes se llenan con cuentos, sean verdaderos o ficticios, no hay lugar para la información útil y el conocimiento científico que debería ocuparlos. ¿Qué desastres han producido este amor por las lecturas livianas en las mentes? Han destruido los principios de la sinceridad y la verdadera piedad, que es el fundamento de un carácter simétrico. O sea, aquí nos dice que no es bueno estar, como decía, viendo fantasías. Aquí nos dice que debemos estar concentrados en la palabra de Dios, en lo que realmente va a pasar. Y también en el momento, hasta para predicar, no tenemos que andar aquí nos dice, con mensajes livianos, como por ejemplo que solo que Dios es amor y que si nos portamos mal nos va a perdonar. Ahora vamos a ver, dice, los ojos fijos en Yahshua. Cuando Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana, unió a la humanidad consigo mismo con un lazo de amor que jamás romperá poder alguno, salvo la elección del hombre mismo. Constantemente Satanás nos presenta engaños para inducirnos a romper este lazo, para elegir separarnos de Cristo. Sobre esto necesitamos velar, luchar, orar para que ninguna otra cosa pueda inducirnos a elegir otro Señor, pues estamos siempre libres para hacer esto, mas tengamos los ojos fijos en Yahshua, y Él nos preservará. Mirando a Yahshua estamos seguros. Busquemos en nuestras Biblias el libro de 2 de Corintios capítulo 3, verso 18. 2 de Corintios capítulo 3, verso 18.
Mas todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. O sea, aquí nos dice, como mensaje final, nos dice que para nosotros estar más concentrados en la palabra, tenemos que tener los ojos en Yahshua, puestos ahí, para poder tener un carácter semejante también al de Él. Bueno, este ha sido mi tema en esta mañana. Espero que nos haya servido para nuestra vida espiritual y que podamos también practicarlo en nuestra vida diaria. Gracias. Amén. Agradecemos a nuestro hermano Moisés por este mensaje. Esperemos que cada uno de nosotros nos haya servido para nuestra preparación para nuestro Creador, ¿no? Muy bien, me gustaría invitar, vamos a cantar un cántico más allá y seguimos de largo para no cortar la programación. Vamos a cantar un cántico y vamos a continuar. Muy bien, mientras encontramos un cántico, vamos a ver algo acerca de liderazgo dentro de la iglesia. Quiero hablar un poquito acerca de la palabra claridad. ¿Qué entendemos nosotros por la palabra claridad? Porque muchas de las veces decimos, bueno, yo soy un líder, pero no tengo claro hacia dónde quiero ir. ¿Qué es lo que quiero aprender? ¿Hacia dónde quiero que la iglesia llegue? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es mi objetivo? Punto número 1, desde el punto espiritual. El objetivo de la iglesia es que cada uno lleguemos al reino de los cielos, a encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aquí hay algo muy importante, una palabra claridad. Dice, hay una cosa que tienen los líderes en común. Los líderes en común queremos tener mucha gente que nos siga. Pero hay algo débil que tiene un líder, que los seguidores no pueden seguir a alguien que no tiene trazado una meta. Los seguidores no pueden seguir a alguien que no sabe hacia dónde va. Los seguidores siguen a un líder que tiene una meta, hacia dónde va y qué es lo que quiere. ¿Ya? Entonces, hermanos, muy importante, ¿cuál es la meta de un líder? Un líder no es solamente un líder de afuera. El pastor es un líder, el predicador es un líder, un hermano, una hermana. Somos líderes dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque lideramos el mensaje, la predicación de este santo evangelio que nos prepara para esta vida y la eternidad. Muy bien, vamos entonces a cantar. Vamos a cantar, alabar a nuestro Dios. 127. El himno 127. Como Yahshua no hay amigo, otro amigo. Sí, ya. Nos colocamos de pie, por favor. No hay otro amigo,
Nuestras luchas conoces todas, nos guiarás al mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay. No hay amigo tan noble y digno, ni uno hay, ni uno hay, que es a la vez justo y benigno, ni uno hay, ni uno hay. Nuestras luchas conoce todas, nos guiarás al mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay. Ay, santo que haya desamparado, ni uno hay, ni uno hay. Oh pecador que haya rechazado, ni uno hay, ni uno hay. Nuestras luchas conoce todas, nos guiarás del mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea exaltado por los siglos y los siglos de la eternidad. Gracias te damos, Padre, porque siendo vil pecador, tú nos aceptas, tú nos recibes con cada una de nuestras debilidades. Sé propicio, Padre, a cada uno de nosotros pecador. Padre, quita todo lo humano de este vil pecador, para al abrir tu palabra no sea mi palabra, sino tu palabra, transformando cada vida y cada corazón. Dame la habilidad que viene desde lo alto. Como dijo el sabio Salomón, danos entendimiento, danos sabiduría y discernimiento para entender y exponer tu palabra, y que cada ser humano que escuche tu palabra pueda recibirlo, pueda receptar el mensaje, que es un mensaje de vida para vida eterna. Utilízanos de acuerdo a nuestras capacidades, en el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén y amén. Amén. Muy bien. Vamos nuevamente a continuar en el libro Evento de los Últimos Días. Evento de los Últimos Días. Un micro subtítulo que dice aquí: las doctrinas falsas desvían a algunos. Las doctrinas falsas desvían a algunas personas del mensaje. Ahora bien, hemos estado hablando durante esta semana o estos días del libro Evento de los Últimos Días, y vamos a continuar también la parte 2, la continuación de lo que hicimos el sábado pasado. Pero sí me llama la atención cuando dice aquí: las doctrinas falsas desvían a algunas personas. Ahora bien, muchas de las veces nosotros decimos: yo pertenezco a esta religión o a esta iglesia. Siempre digo, las religiones no salvan a nadie. ¿Sí? Las religiones no salvan a nadie. La iglesia tampoco salva a nadie. Pero sí tenemos algo claro, que el único que salva es Yahshua HaMashiach. El único que salva es Cristo Jesús.
Por lo tanto, hay un párrafo para introducirnos al mensaje de esta mañana. Hay un mensaje en el libro El Evangelismo, capítulo 18, página 444. Y dice de esta manera así: las así llamadas ciencia y la religión serán colocadas en las así llamadas ciencia y la religión serán colocadas en nuestra opción, debido a que hombre finito no comprenden el poder y la grandeza de Dios. Se me presentó las siguientes palabras de la Escritura: y de vosotros mismos se levantaron hombres que hablen cosas perversas para arrastrar o irse así a los 10 o airar a los discípulos o avergonzar a los discípulos. Esto se verá ciertamente entre el pueblo de Dios. Qué interesante. Ahora, a través de esto, esta cita me lleva también al libro de Hechos, capítulo 20, verso 30. Hechos, capítulo 20, verso 30. Dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Ahora, miren esto: entre nosotros habrán hombres que hablarán palabras perversas para llevar discípulos entre sí. Explico. ¿Qué quiere decir llevar discípulo entre sí? Palabras suaves, palabras bonitas, palabras encantadoras. Ah, no, es que esas palabras que hablan el pastor son muy bonitas. Esas me agradan, esas me gustan. Estoy llevando discípulo hacia mí. Estoy llevando seguidores. Por eso fue que les tomé la frase del libro Liderazgo. Tenemos que llevar hacia Cristo no personas para que nos sigan a nosotros. Tenemos que llevar personas para que sí miren en nosotros el ejemplo, pero sí al que deben seguir es a Cristo Jesús. El único ejemplo, el único Salvador del universo es Cristo Jesús. A eso debemos que llevar a la gente, que crean y que confíen en el mensaje de salvación. Ahora, en este mensaje aquí de el evangelismo, capítulo 18, página 444, quiero ver algo que nos dice aquí también la sierva del Señor. Aquí dice, en la Biblia estudio, la que utilizan los ministros, en la página 201, el párrafo de abajo dice así: incierta por la luz que el Señor me ha dado, se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. Si ya han estado en acción, hablando cosas que Dios nunca reveló, poniéndose en las cosas sagradas en un mismo nivel.
dirán cosas que Dios nunca habló, poniéndolas como cosa sagrada que Dios nunca las habló. Por eso, hermanos, de hoy en día, usted y yo, que somos mensajeros y mensajeras de su palabra, debemos prepararnos. Debemos investigar. Porque hay muchos que niegan la palabra de nuestro Señor. Ahora bien, hay un párrafo muy importante aquí también que nos habla en el libro de Testimonio para los Ministros, capítulo 3, página 120, escrito en el año 1897. Hay un escrito de todo lo que estamos diciendo. Dice aquí: cuando venga el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficial que no están siendo en ningún lugar son como la arena movediza. Son como la arena movediza, sin fundamento. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en la Biblia encontramos acerca del verdadero nombre del Padre, que su nombre es Yahweh. Pero la gente decimos, estamos en Latinoamérica, y en Latinoamérica no se habla eso. La pregunta que todos ustedes lo saben: si yo, Carlos Delgado, me voy a Estados Unidos, ¿me cambio de nombre? No, sigo siendo Carlos. Simplemente lo que la gente varía es diciendo Charles, pero Charles es Carlos. O sea, no hay cambio. Si su nombre, por su traducción o su origen de lengua, le llaman Yahweh, es Yahweh. Y aunque venga a Latinoamérica, vaya a la China, el nombre sigue siendo Yahweh, el mismo. Porque si se le cambia el nombre, cambiaría el significado. Correcto. Si se le cambia el nombre, gracias por aquella acotación, se le cambiaría muchas cosas. Hermanos, vamos a continuar con el tema de aquí. Porque me gusta ir citando citas, porque sé que mucha gente nos está mirando y se ve bueno esto. Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 400, año 1900. Ahora, quienes no hayan recibido el amor de la verdad serán engañados por el enemigo. ¿Cuál será el enemigo? Quienes no hayan recibido la verdad serán engañados por el enemigo. Ahora, hermano, nosotros como predicadores, como hermanos, como pastores, como usted lo entienda, presentamos un mensaje. Si usted no lo estudia, si usted no lo investiga, no es problema del predicador. El que se para al púlpito se para a dar un mensaje de vida para vida eterna. Pero si nosotros, por la mezquindad o por la falta de conocimiento, negamos lo que dice la palabra de Dios, ya no es culpa del predicador, ya no es culpa ni del mismo Dios que utilizó a un mensajero para que predique su verdad. Ahora bien, también encontré en esta semana alguien que me dijo, si hablamos de la venida de Cristo, ¿hacen cuántos miles de años que Cristo está viniendo a la tierra y no ha venido? ¿Cómo puedo estar seguro que Cristo va a venir pronto? Porque desde antes de nacer, mis padres decían, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Ahora ya murieron. Yo estoy por morir y Cristo no ha venido. ¿Cómo puedo creer en este mensaje? Hermanos queridos,
El Señor tarda, pero su promesa se hará realidad. Él va a venir pronto. ¿Sabe por qué Cristo no ha venido a la tierra? Porque Él no es apurado como usted y como yo, sino que Él es paciente para con usted y paciente con la humanidad. Pero no ha venido porque la profecía indica un momento exacto. El tiempo de Dios exacto. Y también para que todos se salven. Lo que quiere es que todos Porque se se salven. iba a dar 6.000 años de misericordia para la humanidad. No podía venir antes, porque si no entonces estaría faltando a su propia promesa. Pero ahí está el detalle. Por eso digo, Él no es apurado como usted y como yo. Porque la profecía explica y sabe cuándo es el momento, el día en que Él va a venir. Por eso Él dice, el Señor no tarda su promesa, sino que algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con usted y para conmigo. Para que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento. Hermanos, escuchen bien. El Señor Jesús no quiere que solamente usted y yo procedamos al arrepentimiento, sino que usted y yo procedamos a cambiar la mente y el corazón, para que así como dice el libro Evento de los Últimos Días, así como dice el libro Testimonio para los Ministros, no haya en su vida ni en mi vida conceptos de perversidad, sino que a lo contrario, haya momentos de cambio, momentos de transformación, momentos de convivir con el Señor Jesús. Porque usted no puede decir que quiere que Cristo venga cuando su mente y su corazón sigue siendo la misma de muchos años. Muchos queremos que Cristo venga, pero muchos no hemos cambiado. Él necesita un cambio. Ajá. Miren lo que voy a decir. Estoy cambiando mi estilo de predicación. El Señor quiere el cambio del pastor. El Señor quiere el cambio de los que tienen 30, 40 años dentro de la iglesia. El Señor quiere ver el cambio de aquellos que recién ingresaron a un grupo llamado iglesia. Ese espíritu de Cristo debe realizarse, debe reflejarse en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, apreciados hermanos, las religiones no cambian, sino que el único que cambia es Cristo Jesús. Ahora bien, dice aquí el Evangelismo, capítulo 8, página 170, escrito en el año 1905. Dice esta frase maravillosa: el enemigo presentará falsas doctrinas, tales como la doctrina de que no existe un santuario. Esta es una de las verdades en las cuales algunos se apartarán de la fe. El Evangelismo, capítulo 8, página 170, escrito en el año 1905. Hermanos, yo voy a hacer simplemente una pregunta muy sencilla. ¿Creen ustedes que si no hubiera santuario, entonces ¿a dónde intercedería el Padre por sus hijos? O sea, Jesús intercedía por nosotros. Porque eso tiene que quedar claro. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el que intercede por la humanidad no es Dios, es el Hijo de Dios el que intercede por nosotros. Porque Dios el Padre es el Salvador. Y Jesucristo, su Hijo, Yahoshua, cuando ve que nosotros estamos aquí, Él intercede por nosotros. Y allí encontramos en la Biblia primera de Juan 2, si no me equivoco, verso 3.
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Hermano, es Jesucristo, el Hijo de Dios, que aboga por nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, que aboga por nosotros. Yo les pido acomedidamente, hermano, que en verdad, fuera de lo que estudiamos aquí, nos preparemos. Anoche estaba escuchando un tema de unos doctores en teología y decían que Jesucristo era el mismo Dios, era el mismo Jesús, el mismo Yahvé, el mismo, pero terrible confusión. Hermanos, la Biblia, que es la santa y noble palabra de Dios, dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 6, Jesucristo dice así: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Yahweh es el Dios del cielo, es el Padre. Entonces, ¿por qué confusión? Entonces, la palabra del Señor nos indica: yo incentivo al mundo entero que jamás creamos en las religiones, pero sí creamos en el dueño de la vida, el dueño de la salvación, que es Cristo Jesús. Ahora, mire lo que sigue diciendo el espíritu de profecía. Mire, y ojo con lo que voy a decir. Hay muchas personas que decimos: yo no creo en el espíritu de profecía. Lo que van a escuchar no es palabra de Carlos Delgado. Mire lo que dice aquí en el libro Evento de los Últimos Días, página 149. El antepenúltimo párrafo dice así: el rechazo de los testimonios conduce a la apostasía. Mire lo que dice, lo repito nuevamente: el rechazo de los testimonios conduce a la apostasía. Alguien dice: ¿cómo sé yo que me está diciendo la verdad? ¿A dónde dice? Dice aquí: Mensajes Selectos, tomo 3, página 93, escrito en el año 1903. Estamos diciendo con un escrito está. Mire lo que dice. Dice así: una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día, que adoptan su posición bajo la bondad, chuta, he dicho una palabra fuerte, sobre la verdadera bondad de Satanás, primero, abandonarán su fe en las advertencias y reproches conteniendo en los testimonios del Espíritu de Dios. Mensajes selectos, repito, porque yo sé que alguno del canal está mirando. Mensajes selectos, tomo 3, página 93, escrito en el año 1903. ¿No es acaso muchos de nosotros que nos llamamos adventistas del séptimo día? Nos llamamos adventistas del séptimo día, pero no creemos en los testimonios de Elena Harmon de White. No creemos. Hermanos, y cuando nosotros rechazamos el espíritu de profecía, estamos abriendo las puertas para que Satanás nos use y nos cierre la mente en no
cree en los mensajes de advertencia. Y esos mensajes de advertencia son mensajes de los últimos días, los mensajes que se deben predicar hoy más que nunca. No es palabra de Delgado. De hoy en adelante me he puesto en mi mente, en mi corazón, cada párrafo que diga publicarlo. Y dice aquí, en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 54 y 55. Mire lo que dice, y tengo apoyo de la Biblia también. Mire lo que dice aquí. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Mire esto. El último engaño que hará Satanás es hacer que no tenga efecto el mensaje del testimonio. Cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena. Un pueblo o una iglesia sin profecía se desenfrena. Una iglesia sin amonestación se desenfrena. Y yo no me puse de acuerdo con la predicación de Moisés. Una iglesia que no profetice es una iglesia muerta. Una iglesia que dé mensaje de adulación es una iglesia perdida. Es una iglesia que abre las puertas para que el pecado entre y maneje todo lo que hay allí. ¿Saben por qué? Porque si yo como predicador digo, hermanos, no se preocupen, no se preocupen. Dios es un Dios de amor. Haga lo que usted quiera y se arrepiente. No hay ningún problema. Hermano, ¿qué está haciendo ese pastor? La Biblia dice que una iglesia sin profecía se desenfrena. Vamos a ver allí lo que también nos dice el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, y vayanlo buscando, pero que me lo lean bien. El libro de Proverbios 29:18. Y vamos a ver lo que dice también allí. Proverbios 29:18. Mire lo que dice. Donde no hay visión, el pueblo perece ¿de qué? Perece. Mas el que guarda la ley es bien aventurado. Pero yo quiero que me lean en otras versiones, porque hay muchas versiones que lo dicen más claro todavía. El 18 dice, ¿no? Ajá. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ajá, miren, que ahí lo dijo mejor. ¿Alguien tiene una versión católica? Léala. Dice así, 18. Si no hay visiones, el pueblo, si no hay visiones, el pueblo vive sin freno. Feliz el que observa la ley. Ajá. El pueblo se desenfrena si no hay amonestación. Hermanos, a mí me duele cuando muchos pastores solo hablan de amor y de amor y de amor y de amor. O como también cuando siempre solo hablan de infierno, de infierno, de infierno y de perdición. Hermano, el Señor Jesucristo, el Dios que nosotros creemos, Él no es un Dios cruel, es un Dios de misericordia. Pero también dice que Él no nos adula, dice el profeta Joel, que Él no nos adula, reprende. El libro de Apocalipsis dice que el que ama, reprende. El padre que ama a su hijo lo reprende. ¿Por qué lo reprende? Porque quiere que no se pierda.
Y si el Señor ama a su iglesia, tiene que reprender a la iglesia. Pero habemos hijos malvados de Dios. Hijos malvados. Queremos hacer lo que nosotros queremos, estando perdido en adulterio, en fornicación. Señor, ¿por qué no me bendices? Hermano, hagamos conciencia cómo el Señor va a bendecirme estando en pecado, en adulterio, en fornicación. ¿Cómo es posible que si un hermano está cometiendo un error y vienen como pastor y me dicen, pastor, mire, pasa esto en mi casa, y digo yo como pastor, hermana, no, siga nomás, que así es la vida? Oiga, yo me atrevería a decir que eso no es un pastor de Dios. Hermano, hay que salvar al pueblo. Hoy el mundo grita desesperado. Necesitamos paz, necesitamos salvación. Queremos a un Dios que venga y nos ayude y nos salve. ¿Cómo nos va a salvar cuando usted y yo andamos pervertidos? Cuando usted y yo andamos alejados de la presencia del Señor. Necesitamos cambiar. Necesitamos menos gritar y más practicar el mensaje del Salvador. Hermanos, ¿cómo usted y yo pensamos salvarnos? Haciendo con lo que usted sabe que está mal y lo sigue haciendo. ¿Cómo me voy a salvar si yo sé que hago algunas cosas malas? Oye, soy tan descarado, digo, Señor, sálvame, ven pronto. Te necesitamos que vengas. Oiga, somos tan caraduras los seres humanos. Y le reclamamos, Dios, ¿por qué no me bendices? A veces estamos, y una vez lo dije, lo voy a decir otra vez, a veces estamos enfermos, no por enfermedad, sino por conciencia. La conciencia no nos deja en paz. Sí, señores, eso es verdad presente. Si nosotros no reconocemos nuestra condición, jamás el Espíritu de Cristo podrá usar a una persona que no reconozca su condición. Pero aún así, siendo tan malo, el Señor nos ama demasiado. Pero si tú me dices que yo te ayude, no te olvides que yo como Dios te amo, te reprendo, te corrijo. ¿Para qué? Pueda salvarte. Yo no creo que un padre, viendo que su hijo se equivoca, no creo que lo va a castigar porque es malo. Lo corrija porque quiere que su hijo vuelva al camino. Se arrepienta, deje la maldad y ande con él. Pero hay una palabra que dice que el pastor que es de la iglesia es el intercesor del pueblo, que él ora por el pueblo para que no se pierda. Hermanos, el pastor puede interceder, el pastor puede orar. Pero ¿y si el pastor está más perdido que el que está orando? El primero que debe reconocer su condición es el pastor. Y ahí el que pide ayuda, él debe reconocer. Porque ¿sabe qué? Eso lo aprendí de un evangelista cuando era mi profesor, el pastor Alejandro Bullón. Él fue mi profesor por pocos días. Y él decía, queridos y distinguidos jóvenes, de nada sirve que alguien les diga que ore por ustedes. Aunque el mundo entero ore por él. Pero si esa persona que usted está orando no cambia, no quiere cambiar, no quiere ser diferente, ¿podrá tener efecto la oración? No. La respuesta la tiene usted en sus manos. La respuesta la tiene usted en sus manos. Hermanos, este libro, que tengo muchos libros aquí, la cita de muchos libros, mensajes selectos,
tomo 3, página 92, escrito en el año 1890. Dice: el enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriría a los que han estado preparando el camino para que la gente no que la gente no preste atención a las advertencias y a los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios. Hermano, yo les digo algo. Yo no creía en los escritos de Elena de White. Yo no creía. Pero cuando yo me puse a investigar y me di cuenta que lo que ella hablaba era algo que iba de acorde a lo que dice la Biblia. Y me puse a seguir investigando más y sí, yo digo como muchos hermanos y hermanas dicen, yo no creo en esa señora. Pero ahora sí creo que esta señora es una señora de Dios. Inspirada por el Espíritu de Cristo, el Espíritu que viene del cielo. Ahora no les digo que yo soy un seguidor de Elena de White. Yo soy seguidor del mensaje del Señor. Eso es lo que dice. Entonces, hermano, tenemos muchas cosas que aprender. Por ejemplo, cuando yo veo la vida de Cristo, ¿era acaso la vida egoísta como la vida que lleva Carlos? ¿Una vida no consagrada al Señor? No, a lo contrario. La vida de Jesús era una vida aferrada a su Padre. Aún Jesús decía, oiga, las cosas que yo las hago, no las hago por mi propia cuenta, sino que las hago porque el Padre que mora en mí, por eso las hago. La actitud suya, su actuación suya, dice, hermano, es que yo paso de rodillas estudiando la Biblia, paso porque el Espíritu de Cristo mora en mí. ¿Cuándo lo ha dicho? ¿Siente eso? Lo malo se nos pega, pero lo bueno se va. Tenemos un ejemplo genuino, el ejemplo de Jesús. Él permanecía tarde y mañana, noches enteras, orando, ayunando, sábados enteritos, ayunando. Y nosotros 3 horas que no comemos y ya estamos que nos morimos. Ya estamos desmayándonos. Ay, es que no avanzo. Si tiene un problema de salud, ahí sí coma. Pero hermanos, tenemos que aprender a ayunar. Tenemos que aprender a orar. Y de paso lo publico, el sábado que viene tendremos ayuno. Tendremos ayuno y oración. Queremos que cada uno de aquellos que venimos, vengamos fortalecidos en el Señor. Vengamos revestidos de la armadura de Cristo. No vengamos revestidos de la flojera. Porque Cristo Jesús prepara la mente y el corazón para aquellos que quieren servirle en espíritu y en verdad. Tenemos esta semana para irnos poniendo a cuenta con el Señor Jesús. Pongámonos a cuenta. Vengamos este sábado que viene con un espíritu de oración, con un espíritu de colaboración. Y estoy seguro que algunos no han de venir, porque no queremos compromiso con el Señor. Yo confieso la verdad. Pero después. Yo estaba porque voy a estar cerca, mi hermana me llama, porque yo también. Claro, hay justificación. Sí, hay justificación. Pero hay unos que corren, huyen. Si usted quiere consagrarse al Señor, búsquelo al Señor. Usted no necesita buscar al pastor. Lo digo claro.
Usted no busque al pastor, busque al Señor. Amén. Porque el único que te va a cambiar es Él. El pastor es un instrumento que simplemente se utiliza como pastor, como líder del grupo. Pero el Señor es nuestro único máximo líder. Clamémosle a Él y vayamos a Él. Mire lo que dice aquí. Hay una palabra pequeñita. Apostasía entre los líderes de iglesia. También está escrito. Profetas y Reyes, capítulo 14, página 126, año 1914. Y dice así: más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas y entrará en las tinieblas. Más de una estrella que hemos visto se apagará. ¿Quién es una estrella? Alguien que brillaba, alguien que predicaba aquí y allá y era lo máximo. Siendo líder de la iglesia cayó. Yo no sé, muchos podemos caer por pecado, por adulterio, por ambición, por muchas cosas podemos caer. Que el Padre de la Gloria tenga misericordia de aquellos líderes que estamos en la cabeza de la iglesia, o sea que estamos dirigiendo la iglesia. Hoy podemos estar predicando, mañana no. Porque dice que tomará en cuenta. Sí. No es que tomaré en cuenta, caerán, brillan tanto, el diablo los tomará y los bajará, los destruirá. Por eso, hermano, no nos llenemos la boca diciendo: yo soy un adventista de muchísimos años, cuando su actitud deja que decir. Nuestras actitudes dejan que decir. Yo me recuerdo, había una hermana blanquita de la central. Cada vez que nos encontrábamos decía: hermano Carlos, tenemos 30 años de ser adventista. 30 años. Hermano, no son los años, es su convivencia con el Señor. Es el ejemplo como la gente nos vea, porque los años no te van a salvar, pero la relación con Cristo Jesús, eso sí te va a salvar. En reflejar el carácter de Yahshua HaMashiach, eso sí te va a salvar. Este sí es un verdadero. ¿Cómo? Este sí es un verdadero israelita. Este sí es un verdadero hijo de Dios. Qué interesante. Así que muchas estrellas que brillan hoy, mañana no brillarán. Muchos hermanos que estamos hoy dentro del pueblo de Dios, mañana estaremos fuera del pueblo de Dios. Hermanos, escuchen lo que les voy a decir. El diablo está trabajando con gran poder y con gran gloria. Está destruyendo a los fieles. A los infieles no los destruye, escúchenme bien. A los adúlteros, fornicarios, mentirosos y de todo, a lo contrario, los prospera. Y a los que luchan por ser fiel, por ser luz en medio de la oscuridad, el diablo los está matando, el diablo los está acabando, los está apartando de la iglesia. Ponte a predicar mentira y vas a ver cómo creces. Ponte a predicar la verdad y vas a ver que todo el mundo te aborrece, todo el mundo te rechaza por la verdad que tú tienes en tu corazón. Porque a la gente de hoy en día le gusta la mentira, le gusta lo falso, le gusta ser lo que no es. Pero di la verdad lo que eres y vas a ver, todo el mundo te desprecia. Dice aquí, ay, 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 comienzan conmigo. Y dice aquí, los ministros no santificados serán erradicados. Pero déjenme decirle una gran verdad.
Ministros no solamente son los pastores. Ministros son los que administran una iglesia, los que administran su casa, los que administran una grey de Dios. Ellos son los que ministran, son los ministros. Como también le damos ese derivado, son a los pastores. Déjame decirte que si no eres un padre que administra bien tu casa, ¿cómo te irá? Si no eres una madre que administra bien tu casa, ¿cómo te irá? Y vamos a ver lo que dice aquí. Mensajes selectos, tomo 3, página 440, escrito en el año 1806. Dice aquí, el gran asunto que pronto afrontaremos, la imposición de las leyes dominicales, eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha llamado. Y él tendrá un ministerio, extenderá un ministerio pastoral puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. Mensajes selectos, tomo 3, página 440, año 1886. Ajá. Hermanos, ¿sabe que los ministros no santificados serán erradicados? Y da una clave y dice, pronto se dictará la ley dominical. Y muchos de aquellos que se llaman ministros irán a guardar el domingo como el día de... ¿De quién? Lo irán a guardar el domingo como el día de la bestia, que es presentado como el día de reposo. Pero el día correcto, el día domingo, es el día de la bestia. No lo digo yo, sino que lo dice la palabra de Dios. Porque donde sí dice la Biblia que el sábado es el día del Señor, lo encontramos en Éxodo 28, Ezequiel 12:20, Ezequiel 31, del 12 al 17. Tenemos evidencia bíblica. Hermanos, ¿cómo hacemos entonces? Por eso, todas las iglesias, tenemos muchas equivocaciones. Difícil usted escuchar a un predicador que diga la frase que estoy diciendo. Todas las iglesias tenemos muchas equivocaciones. En el sábado estamos bien, guardamos el sábado, el santuario, la justificación por la fe, la reforma por salud, muchas cosas estamos bien, pero en otras podemos estar equivocados. Y muchas iglesias evangélicas podrán estar en muchas cosas muy bien, pero en guardar el día de la bestia muy mal. Sí, señores, muy mal. Qué interesante. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal satánica. Aunque tengan espíritu de profecía en sus manos, serán también utilizados por Satanás. Porque en estos últimos días el diablo se hará pasar como Dios y muchos humanos se harán pasar también como Dios, como tremendos reyes, como se hacen pasar los papas, que antes se coronaban como reyes. Y ahora también, todo presidente debe rendirle pleitesía a los papas. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Representantes de las tinieblas. Claro, dicho, representantes por las tinieblas.
Ahora bien, dice aquí el espíritu de profecía, testimonio para los ministros, capítulo 15, página 409, año 409 y 411, año 1898. Dice aquí, algunos que no querrán seguir llevando el arca saldrán de entre nosotros. Miren esto, saldrán de entre nosotros, pero esto no podrán llevar vallas para obstruir la verdad. Esta irá haciendo adelante y hacia arriba hasta el fin. Testimonio para los ministros. Hermanos, tenemos que estar seguros qué estamos haciendo, qué es lo que estudiamos y cuál de los dioses estamos siguiendo. Porque hay muchos dioses en la tierra. Hay muchos dioses en la tierra. Y a toda la gente le dice, Dios, ayúdame. Mi Dios, ayúdame. Una vez yo encontré un delincuente que decía, yo voy a presentarme ante mi Dios para que Dios me ayude a hacer mi camello. Y le decía a Diosito, ahora te voy a robar, ayúdame, líbrame y protégeme de todo mal. Hermano, ese no es el Dios de los cielos, ¿qué pasó? Y muchos podemos estar haciendo cosas malas y decimos, Dios, ayúdame, ayúdame. Pero ¿en qué te va a ayudar? Hermano, el Señor Jesús no puede ayudar a gente que hace maldad. El Señor Jesús no puede ayudarlo, pero sí sabe cómo lo ayuda. O sea, el Señor Jesús no puede ayudar a la gente que haga maldad. Pero si ese malvado viene y dice, Señor, ya no quiero robar, ya no quiero matar, ya no quiero ser sicario, ya no quiero ser vacunador, pongo mi vida ante tu presencia, ¿qué creen ustedes que va a hacer el Señor Jesús? El Señor Jesús lo va a perdonar. Al que sí estoy seguro que no lo va a perdonar es al mismo diablo, porque el diablo nunca se arrepiente. Igual a Roma. Roma nunca cambia y nunca cambiará. Es igual al diablo. El diablo nunca se arrepentirá. El diablo nunca reconocerá que es diablo. Y si dice, yo reconozco que soy diablo para hacer diablurada, pero no va a arrepentirse, no va a querer ser bueno. Muchos que nos llamamos cristianos sabemos que tenemos que cambiar. Y perdónenme la expresión, que voy a decir una frase fuerte. Seguimos las pisadas de Satanás, porque no quiero reconocer, no quiero arrepentirme, no quiero testificar, no quiero perdonar. Hermanos, usted dice, sí, estoy en la iglesia, sí, te perdono. Hermano, el perdón es algo, claro que Dios es el único que perdona. Nosotros deberíamos disculpar, pero a nosotros no nos gusta disculpar, no nos gusta perdonar, la palabra maldicha, no nos gusta perdonar, pero sí queremos que Dios nos perdone. Con un corazón empedernido, lleno de malicia, llena de maldad, ¿hacia dónde queremos ir? Que el Padre de la gloria tenga misericordia de nosotros. Hermanos, hay gente que no conocen el Evangelio como usted y como yo, y ellos irán delante de nosotros. El conflicto de los siglos lo dice, y lo dice el Señor, que hay, así con ese nombre fuerte, las prostitutas irán delante de nosotros. Tremendo. Pero también habla algo interesante, el conflicto de los siglos. Dice que hay nobles católicos que irán delante de nosotros, nobles católicos que irán al reino de los cielos. Porque escúchenme bien, hermanos católicos, ustedes no son malos, ustedes son buenos. ¿Saben lo que son malos? Los que nos dirigen. Muchos adventistas no somos malos, somos buenos.
Son malos los que nos dirigen. Santa inocencia. Que el Padre de la Gloria tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y que cuando Cristo venga, usted y yo podamos decirle esta frase sencilla: tú eres nuestro Dios, te hemos esperado y tú nos salvarás. Entonces Él nos responderá: vení, vení, bendito de mi Padre, heredad el reino de los Shamaín, heredad el reino de los cielos. Apreciados hermanos, no estoy peleando con mis hermanos de ninguna otra religión, sino que tenemos que decir lo que dice este libro, evento de los últimos días. La Biblia nos dice que al pecado hay que llamarlo por su nombre. El libro de Educación, página 56, párrafo 4. La mayor necesidad del mundo es hombres que no se vendan ni se compren, hombres que llamen al pecado por su nombre, aunque los cielos se desplomen. Y aunque tengamos que perder la vida, familia y todo, los mensajeros del Señor proclamaremos con prontitud la verdad que está escrita. Hermano, y para culminar, culmino con la frase que dice el libro Camino a Cristo. El libro Camino a Cristo dice: conságrate a Dios todas las mañanas, haz de este tu primer trabajo. Tómame como enteramente tuyo y utilízame de acuerdo a mis capacidades. Apreciado hermano, apreciada hermana, en esta mañana yo te hago un llamado hoy para que seamos utilizados de acuerdo a las capacidades que el Señor te ha dado, de aquellas capacidades que tú tienes. Úsame, Señor, úsame de acuerdo a ese poder de Cristo que nos has dado a cada uno de nosotros. Es mi deseo y mi oración en esta mañana, que el Padre de la Gloria pueda bendecirnos. La venida de Cristo es eminente en esta tierra. Bendición para con cada uno de ustedes, mis hermanos. Y si ya tenemos listo el cántico, vamos a cantar para terminar esta santa y bendecida reunión. 176. Himno 176. Las trompetas en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor, y se base lista yo responderé. Cuando allá se base lista, cuando allá se base lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé.
corazón pregonando su amor, mientras dure nuestra vida de verdad. Y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Nos postramos de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo sea tu santo nombre en esta mañana. Te damos infinitas gracias, Padre de la gloria, por estar con nosotros y poder reconocer que somos pecadores, que te necesitamos a ti y que nos falta mucho para poder prepararnos para el reino de los Shamaim. Quédate con nosotros, Padre de la gloria. Danos ese privilegio, esa oportunidad de poder estar contigo cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Poder decir, tú eres nuestro Dios, te hemos esperado y tú nos salvarás. Entonces tú nos responderás, vení bendito de mi Padre, heredar el reino de los cielos. Padre Santo, quédate con nosotros y con cada familia que en esta mañana estamos escuchando tu santa palabra. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Amén. Agradecemos a cada uno de nuestros hermanos por habernos acompañado en este meridiano del día y los esperamos también pues a las 2 en punto de la tarde. Que la excelencia de la excelencia de bendiciones sean para con cada uno de ustedes. Que nuestro Padre Celestial los bendiga por hoy y siempre. Shalom, shalom.